Las más variadas sustancias son transportadas y distribuidas por un sistema de tuberías todos los días. Esto puede incluir solventes, químicos, aceites, gas o vapor para la transmisión de energía. El fluido fluye a través de las tuberías mostrando propiedades completamente diferentes. Por consiguiente, hay diferentes principios para sus mediciones. Uno de estos métodos es la medición de caudal, basada en el principio de presión diferencial. Hace 300 años, el griego matemático y físico Daniel Bernoulli descubrió la presión directa entre la presión y la velocidad en el flujo de un fluido a través de una tubería. El físico italiano Giovanni Battista Venturi también presentó experimentos sobre el caudal. En 1797, él construyó el primer medidor de fluido en tuberías conocido como el tubo Venturi. Aquí se presenta cómo funciona ese método de medición. Los medidores de presión diferencial de fluidos tienen una estructura artificial integrada al tubo medidor. La restricción aquí, para el ejemplo, es un plato orificio. Los orificios están localizados en la pared del tubo, uno antes y otro después. Dos tubos separados conectan esos orificios con un sensor de presión diferencial, con sus dos cámaras de presión separadas por un diafragma. Una pequeña diferencia en la presión del fluido en movimiento puede ser medida con precisión. Si no hay flujo, la presión antes y después del plato orificio es esencialmente la misma. Tan pronto como el flujo empieza a fluir, su velocidad alrededor del plato orificio incrementa significativamente, debido a la recepción de la parte estrecha. Al mismo tiempo, debido a la conservación de energía mecánica, la presión estática en ese punto disminuye, por lo cual diferentes valores son detectados en la cámara del sensor de presión, una alta presión antes y una baja presión después del plato orificio. Esta diferencia de presión es una medida directa para la velocidad del flujo y por tanto también para la masa y el flujo numétrico en la tubería. Cuanto mayor sea la velocidad del flujo, habrá una caída de presión alrededor del plato orificio y mayor será la diferencia de presión medida. El número de sus aplicaciones industriales. La placa orificio cubre la mayor parte de la tecnología de la medición de caudal. Sin embargo, otros diseños están disponibles para la constante medición circunstanciales a fin de minimizar efectos indeseables, tal como una excesiva pérdida de presión. Esta ilustración muestra que una propiedad de recepción genera una gran turbulencia en el flujo. Las tuberías alrededor claramente reducen la turbulencia y eso crea una menor pérdida de presión. Las tuberías son particularmente utilizadas para fluidos con mayor velocidad en el flujo o para fluidos con solventes de partículas abrasivas. La reducción de turbulencia es aún mejor con las tuberías tipo Venturi y finalmente con los tubos Venturi, donde la recepción es creada por un tubo más largo. Todos estos diseños pueden ser suministrados con recepciones de diferentes tamaños de diámetro. Entonces la presión pérdida y la diferencia de presión generadas pueden ser optimizadas por las condiciones del proceso. La medida del caudal industrial pasa en la diferencia de presión ha sido usada en numerosas aplicaciones en todo el mundo por más de 100 años. Un caudalímetro está formado por una entrada de 3/4 de pulgada hembra que conecta con una expansión repentina de 3/4 de pulgadas en el que sigue, con dos machos que están conectados a un galvanizador, pues el primer manómetro sigue el recorrido hasta una reducción de pulgada a media con esta. Está plantado a nuestra placa orificio, que está con dos machos, siguiéndole otra galvanizada de media pulgada, que está conectada al segundo manómetro. Al final está la válvula de bola, que sería para nosotros lo que nos permite marcar la presión, y al final se complementa con una manguera. A continuación, se presenta el funcionamiento del dispositivo. Inicialmente, lo que se hace es activar la llave de salida del agua para así que el caudal tenga toda la válvula final totalmente cerrada. Podemos notar que estando así, se genera una medición de 22 para marcar exactamente la impresión, pero al momento de abrir un poco la válvula final, podemos evidenciar que las presiones comienzan a variar en este momento con la válvula casi a la mitad abierta. Se puede observar que hay una medición de 50 y en el segundo ya se encuentra más o menos a 25.